Matanza de la Escuela Domingo Santa María. Memoria de una masacre. Pedro Bravo Elizondo escribe en su libro Santa María de Iquique, 1907, Documentos para su historia, que lo ocurrido en Santa María de Iquique fractura y separa un periodo histórico. Expresa que algún narrador oficial le ha dado un nombre a esta situación, pero desde el punto de vista obrero, un apelativo no justifica ni enmienda la carnicería. Matanza se le llamó siempre en Iquique por asociación directa con la que se practica en el matadero. Bravo Elizondo califica este hecho luctuoso como genocidio, en nuestros tiempos un término más apropiado. Entre las décadas de 1880 y 1920, Chile vivió un periodo de inusitado esplendor, producto de la riqueza salitrera que producían las provincias de Tarapacá y Antofagasta, desde donde se exportaba en grandes cantidades a Europa, continente que usaba el salitre como fertilizante y en la fabricación de explosivos. La riqueza del salitre tuvo un efecto dinamizador sobre el conjunto de la economía nacional. El norte salitrero, por ejemplo, constituyó un importante mercado para la producción agrícola manufacturera de Chile central. La industria del salitre era también una fuente de trabajo muy importante. La población total de trabajadores salitreros, distribuidos en 87 establecimientos, era hacia 1904 de 24.445 trabajadores, de los cuales 17.398 eran chilenos. Entre los extranjeros, la gran mayoría eran bolivianos y peruanos. Para esa época, Chile carecía de una legislación laboral y social que protegiera los derechos laborales, lo que propició abusos y arbitrariedades visibles en la vida que llevaron los obreros del salitre en las oficinas y sus campamentos. A inicios del siglo XX, la clase obrera protagonizaría una intensa actividad reivindicativa en el marco de la cuestión social, concepto que incluye una amplia gama de problemas que entonces afectaron al mundo popular, que van desde condiciones laborales adversas hasta el analfabetismo. De manera que hacia 1907 la situación en las oficinas salitreras era de gran descontento social. Además, el salario del obrero era abonado con fichas y vales que eran cambiadas a un 70% de su valor nominal y que sólo podían ser cambiadas por mercaderías dentro de la propia oficina. El obrero del salitre iba al norte a ganar dinero y no a establecerse. El obrero con su familia, cuando la llevaba, vivía en campamentos de pequeñas casas con 2 o 3 piezas de material ligero o bloques de tierra salina, que no salvaguardaban de las inclemencias del clima de la pampa, calurosos de día y muy frío de noche. Las condiciones de higiene y por tanto de salud eran muy precarias. Se trabajaba entre 12 y 14 horas diarias sin descanso el día domingo. El tema de las fichas sensibilizaba especialmente a los trabajadores, ya que representan el símbolo perfecto de la aberrante condición de los hombres que trabajan en el salitre. Mediante ellas, las compañías ataban a sus trabajadores hasta extremos increíbles. Algunas, por ejemplo, representaban una suerte de vale que sólo podía cambiarse por mercaderías y en las pulperías de las mismas empresas. Eran dinero circulante. En ellas podemos leer: vale por agua, vale por 1 kilo de azúcar, vale por pan, y así
de acuerdo a las necesidades de cada hogar. En diciembre de 1907 comenzaría una huelga con alguna de las viejas reivindicaciones de los obreros. La moneda fuerte de aquel momento era la libra esterlina inglesa, que había caído de 18 peniques a 7, lo que provocó una situación muy favorable para los agricultores y banqueros, pero precarizaba el salario del obrero. Los trabajadores solicitaron entonces la desaparición de las fichas y vales y la libertad de comprar en cualquier sitio. Además, el pedido incluía que se sostuviese el peso en una equivalencia de 18 peniques. Así es como la huelga de 1907 se le conoce también como la huelga de los 18 peniques. El 4 de diciembre se declaran en huelga los trabajadores del ferrocarril salitrero de Iquique, exigiendo el pago de sus salarios al tipo de cambio de 16 peniques. En los días siguientes, los trabajadores del ferrocarril urbano y cocheros cesan sus actividades reclamando el mismo trato. El 9 de diciembre, las cuadrillas de las oficinas salitreras en Puerto de Iquique cesaron sus labores. Sin embargo, lo que parecía una huelga más de los obreros de la ciudad puerto se transformaba en una cadena de conflictos en gran parte del Norte Grande. Los trabajadores portuarios recibieron el apoyo de los pampinos del Alto San Antonio. La huelga se extendió el día 10 a la oficina San Lorenzo. Para el día 14 de diciembre, los trabajadores de unas 30 oficinas ya habían interrumpido sus labores y gradualmente comenzaron a agruparse en distintos puntos sobre la red ferroviaria salitrera, iniciando paulatinamente su marcha hacia la ciudad de Iquique, el Puerto Grande, para hacer escuchar mejor sus reclamos. El día 16 presentaron sus demandas por escrito. Aceptar que mientras se supriman las fichas y se emita dinero sencillo, cada oficina representada y suscrita por su gerente respectivo reciba las de otra oficina y de ella misma a la par. Pago de los jornales a razón de un cambio fijo de 18 peniques. Libertad de comercio en las oficinas en forma absoluta. En cada oficina habrá una balanza y una vara al lado de afuera de la pulpería para confrontar pesos y medidas. Conceder local gratuito para fundar escuelas nocturnas para obreros. La presencia de los pampinos en el puerto provocó alarmistas publicaciones de la prensa en Santiago y otras ciudades del país, que causaron sobresalto al hablar de levantamiento de trabajadores, de inauditos atentados contra la propiedad, y terminaron justificando así las violentas medidas represivas sobre un movimiento pacífico. El médico Nicolás Palacio nos relata que la actitud de los operarios fue absolutamente respetuosa y tranquila. Ellos mismos vigilaban el cumplimiento de un decreto de la alcaldía ordenando la clausura de todos los establecimientos en que se expenden bebidas embriagantes, pues a pesar del decreto alcaldicio, algunas tabernas que nunca llega a descubrir la policía continuaban expendiendo licor. A los oradores populares demasiado fogosos o que no guardaban el respeto debido a las autoridades, ellos mismos los hacían callar. El Mercurio, decano de la prensa chilena, publicaba lo siguiente en sus páginas sobre la vida y el trabajo en la Pampa. Las condiciones en que se desarrolla el trabajo en faenas salitreras colocan al obrero en situación ventajosa respecto de las demás labores de explotación agrícola o industrial del resto del país. En general,
puede decirse que la remuneración del trabajador allí es amplia y que ningún gremio recibe mayores compensaciones y tiene más facilidades para la vida y más oportunidad para el ahorro que el de los peones y jornaleros empleados en la extracción y beneficio del nitrato. Continuaba el artículo del Mercurio expresando el jornal alto, la habitación gratuita, la pulpería a precios equitativos, la alimentación abundante y relativamente más barata que en el sur, compensaba sobradamente el esfuerzo del hombre y los rigores del clima y las arideces del territorio. El movimiento, pese a lo que puedan afirmar los cables histéricos de las autoridades y los relatos posteriores que intentaron justificar la masacre, mantuvo en todo momento una actitud disciplinada y enfatizó cuanto pudo su carácter estrictamente pacífico y aún respetuoso de las autoridades. Se encargaron mediante las comisiones que se mantuviera el orden en la ciudad y que los obreros no dieran pie a actitudes que las fuerzas represivas pudieran interpretar como provocaciones. Pero la decisión de reprimir ya estaba tomada, como se puede comprobar en los cables telegráficos del ministro Rafael Sotomayor al intendente interino Julio Guzmán García. Uno de ellos, fechado en Santiago el 16 de diciembre, indicaba: para adoptar medidas preventivas, proceda como en estado de sitio. Avise inmediatamente oficinas prohibición gente bajar a Iquique. Despache fuerza indispensable para impedir que lleguen, usando todos los medios para conseguirlo. Fuerza pública debe hacer respetar el orden, cueste lo que cueste. La Esmeralda va en camino y se alista más tropas. Sotomayor. El jueves 19 de diciembre, el intendente de la provincia, Carlos Itzman, regresó a Iquique desde Santiago y se entrevistó con los obreros miembros del Comité General de Huelga y luego hizo lo mismo con los dirigentes empresarios, intentando llegar a una solución del conflicto. En un principio, los empresarios salitreros se mostraron abiertos a resolver adecuadamente las peticiones de sus operarios, pero manifestaron su negativa a negociar bajo la presión de una huelga. Expresaban que si en esas condiciones accedieran a todo o parte de lo pedido por los trabajadores, ellos perderían el prestigio moral y el sentimiento de respeto, que es la única fuerza del patrón respecto del obrero. El directorio que conformaba el comité de huelga estaba integrado por José Brix, presidente; Luis Olea, vicepresidente; Sixto Rojas Acosta, secretario; Ladislao Córdoba, prosecretario; y tesorero José Santos Morales. En Iquique, a las 6 de la tarde del domingo 15, se reúnen en la intendencia el alcalde de la ciudad, el vicario, el gobernador marítimo, los jueces letrados y otras autoridades, más comerciantes y caballeros distinguidos de la ciudad. El objetivo de dicha reunión se centró principalmente en proporcionarles a los huelguistas un lugar donde alojarlos. Un lugar que pudiera ser fácilmente custodiado por las autoridades para evitar cualquier tipo de desorden. Estas dispusieron primeramente de un convento, pero cuando el presidente del comité de huelga se dirige a los obreros por el balcón de la intendencia para preguntar si están de acuerdo con la propuesta, responden: no queremos nada con los curas. Se les ofreció entonces un regimiento cercano. La respuesta de los huelguistas fue nuevamente una negativa. De la masa que escuchaba, nació la idea de alojarse en la escuela Santa María,
ubicada a un costado de la Plaza Mon. El intendente Guzmán aceptó la oferta de los huelguistas. Se dijo que la primera noche estuvo tranquila y los huelguistas en calma. Los obreros se declararon en estado de alerta, agitados por los discursos de los oradores que confirman sus demandas y formulan severas críticas al orden social existente. Incluso los trabajadores aseveraron que estaban preparados a emigrar, pero no a regresar a sus trabajos si no se lograba la reivindicación de sus peticiones. Las últimas negociaciones fracasaron, y si bien estaban incurriendo en alguna medida en desacato a la autoridad, no era una rebelión, como sostiene el general Silva Renard en su parte oficial. También fracasaron los cónsules de Perú y de Bolivia, tratando de persuadir a sus connacionales que abandonaran la huelga a sabiendas que la represión era inminente. Primó el sentimiento de clase, ya que la gran mayoría de obreros extranjeros permaneció fiel a la huelga. Mientras los delegados de los obreros negocian con el intendente, las fuerzas militares rodean el sitio del trágico suceso ocurrido el 21 de diciembre de 1907. A la 1:30 de la tarde se alistaban las tropas para el ataque. Las tropas pertenecían a los regimientos O'Higgins, Carampangue, las mismas que ya habían derramado la sangre en la oficina Buenaventura, del regimiento Rancagua, más artilleros, marinos, granaderos y lanceros. 21 de diciembre de 1907. Todo estaba listo para la matanza fríamente preparada. Sus autores intelectuales: Pedro Mon, presidente de la República; Rafael Sotomayor, ministro del Interior; Carlos Itzman, intendente de Tarapacá; autor material: general Roberto Silva Renard. El general Silva Renard notificó que debía abandonar la ciudad, dejando solo una comisión para negociar. La disposición oficial establecía que los trabajadores en huelga debían retirarse de la Escuela Santa María y sus alrededores y ubicarse en el hipódromo para rápidamente abordar trenes rumbo a La Pampa. Anunció además que se dispararía contra quienes no se retiraran. Apenas unos 200 trabajadores acataron la orden. La mayoría de los huelguistas se negaron a abandonar la plaza y escuela en tanto no se atendieran sus peticiones. Hacia las 3:30 a 4 de la tarde, una terrible expectación reinaba en el interior de la Escuela Santa María. Elías Laferte, testigo de los acontecimientos, relata: las tropas del ejército apuntaban sus fusiles contra los obreros y contra la azotea, donde se hallaba en reunión permanente la dirección del movimiento. En cuanto a las ametralladoras en manos de marineros de los barcos surtos en la bahía, estaban dirigidas contra las apretadas filas de pampinos. Era el sábado 21 de diciembre de 1907. Luego, sin mediar aviso alguno, una descarga de rifles y ametralladoras arremetió contra la multitud, dejando una gran cantidad de muertos. No hubo resistencia de parte de los obreros y sus familias, que estaban hacinados en la escuela y totalmente desarmados. Así, de manera brutal y despiadada, la huelga grande, la de los 18 peniques, fue quebrada. Los obreros sobrevivientes y sus familias fueron enviados en tren de regreso a sus respectivas oficinas y muchos fueron quinteados por los militares, es decir, 1 de cada 5 era fusilado y lanzado a un hoyo
previamente cavado por los mismos pampinos. Elías Laferte continuaba su relato. Por las calles empezaron a pasar carretones basureros que venían de la escuela Santa María cargados de muertos y heridos. A los bomberos, bajo el mando de John Lockett, un inglés que era gerente de la firma Lockett Brothers, se les había asignado la macabra tarea de llenar las carretas con cadáveres. Toda la noche desfilaron las carretas para poder trasladar y hacer desaparecer los 2000 muertos, víctimas de Silva Renard. A medianoche, los soldados rodeaban el hospital, el lazareto y la morgue, y en carros del ejército se llevaron a todos los muertos, a todas las víctimas del crimen, y los echaron a la fosa común en un hacinamiento indescriptible. Armando Llobet, suboficial del regimiento Carampangue, padre del historiador Julio César Llobet, le relataría a su hijo que a él le correspondió el primer turno de entrega de cadáveres y registró más de 900 cuerpos sin vida. Hombres, mujeres y niños estaban rebanados por las ametralladoras. Calculando entonces una cifra mayor para los otros turnos, la cantidad de 2.000 a 2.500 muertos le parecía ajustada a la realidad. El informe del general Silva Renard reconoce 140 víctimas entre muertos y heridos y termina diciendo que lamenta ese doloroso resultado del cual son responsables únicamente los agitadores que, ambiciosos de popularidad y dominio, arrastran al pueblo a situaciones violentas contrarias al orden social y que la majestad de la ley y la fuerza pública no deben amparar por severa que sea su misión. El temor a los trabajadores parece haber sido el elemento clave en el desencadenamiento de la furia represiva del intendente y de los jefes militares. Días después de la masacre, solo los diputados demócratas Bonifacio Beas, Malaquías Concha, el radical Daniel Espejo y el liberal Arturo Alessandri Palma interpelaban al gobierno preguntando por qué se han cometido estos asesinatos. El diputado liberal opositor Arturo Alessandri Palma, en el debate de la Cámara, sostenía que en Iquique no se había producido ningún acto que reprimir y que la censura a la prensa decretada por el gobierno para cubrir los hechos no era sino miedo y cobardía. El historiador Sergio Grez Toso, en su artículo titulado La guerra preventiva, Escuela Santa María de Iquique, las razones del poder, a la pregunta ¿por qué había que matar?, la responde de la siguiente forma: para mantener el respeto y prestigio de las autoridades y de la fuerza pública. Los huelguistas no habrían representado un peligro para la seguridad pública, sino simplemente un desafío al poder de las autoridades. Grez indica que la huelga de Iquique era menos una amenaza en sí misma que un peligro latente por el mal ejemplo que podía proyectar una actitud de debilidad del Estado y de los patrones. El ejemplo tarapaqueño podía extenderse hacia otras regiones del país, estimulado por la acción de los revoltosos. El movimiento obrero, luego de la matanza, entraría en un prolongado reflujo que iba a ser aprovechado por la élite política. La asistencialidad, la incipiente legislación social y otras medidas de cooptación ocuparían un lugar central en la estrategia de contención del mundo popular por parte de la clase dirigente. La política recuperaba terreno. La guerra preventiva,
quedaba entonces como reserva estratégica en caso de nueva necesidad. La acción puntual de guerra preventiva en Iquique había dado sus frutos. Las consecuencias de la masacre no se hicieron esperar. La notoriedad pública que alcanzaron los hechos logró conmover a varios intelectuales y políticos, convenciéndolos de la necesidad de abrir el debate sobre la cuestión social, mientras los sectores populares organizados reformularon sus propias estrategias a la luz de las enseñanzas que extrajeron de la tragedia. Apenas un año después de la matanza, en 1908, el poeta anarquista Francisco Pessoa publicó un poema denominado Canto de Venganza, denunciando la masacre de Iquique y donde se reclamaba venganza por el pampino asesinado. Años después fue musicalizada, convirtiéndose en un primer vector de memoria ante el olvido. La matanza de la Escuela Santa María es un hito en la historia de Chile, tanto en el debate sobre la cuestión social de parte de los parlamentarios, como también al interior del movimiento obrero y su manera de vincularse con la institucionalidad. La masacre marcaría un antes y un después en la construcción de las propias identidades y las visiones respecto del otro. Sin embargo, no será el fin de una historia de desigualdad, sino el comienzo de nuevas formas de organización popular y de vinculación del Estado con la ciudadanía, que conducirán a los trabajadores chilenos hacia importantes logros en materia de legislación laboral, a través de nuevos procesos sociales en que nuevamente serán controlados y fuertemente reprimidos, lo que en más de una oportunidad terminará con la tierra manchada de sangre de los trabajadores, como aquel terrible 21 de diciembre de 1907.